Vale, pues nada, le damos, ¿no? 3, 2, 1. ¿Qué pasa, nene? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí encerrados como todo el mundo. Ya, bueno, tú eres un visionario, tú ya lo de encerrar ya estás acostumbrado, ¿no? Lo de las sopas era una excusa para prepararme para este momento. Ya veis. Bueno, para quien no lo sepa, pues Manel, digamos, Manel, estás opositando a Judicatura y bueno, un poquito pues lo que te he dicho por teléfono, que me molaría un poquito que contases tu experiencia, tu día a día. ¿Llevas ya que un añito y pico? O Desde el 30 de agosto de 2018. ya veis cómo pasa el tiempo, O sea que dos años ya, ¿no? Entonces, pues voy cerca ya. Voy acercando peligrosamente. ya ves. Bueno, bueno, tú y yo nos conocemos. Tu familia no es de tradición jurídica, no vienes de padres ni familia relacionada con el derecho, entonces me gustaría un poquito que comentases tus inicios. ¿Por qué te decidiste a esta vida? ¿Decidiste la judicatura? ¿Si la cosa venía de vocación o un día te iluminaste? Bueno, yo con 17, 18 años, la verdad es que tenía muchas dudas de qué carrera hacer, más que nada porque no veía la carrera como un fin en sí mismo, sino que yo quería, porque mucha gente dice que tienes que hacer lo que te gusta estudiar, de buscarte la carrera. Yo pensaba diferente, yo pensaba que tenía que buscar algo que luego me facilitase trabajar en algo que a mí de verdad me llenase, porque al final la carrera son 4 años y trabajar son 40 años. Entonces ya estuve mirando y a mí me apetecía estudiar Derecho, eran las carreras que estaba valorando y busqué trabajos relacionados con el derecho y la verdad es que la cosa que a mí me captó fue judicatura, sobre todo por el aspecto de servicio social, por el trabajo que haces, me gustaba mucho, la verdad. Y ya cuando dije, bueno, pues me meto a derecho y cuando acabe derecho me meto a judicatura. O sea que yo ya empecé ya con las ideas claras, la verdad. Hostia, lo tuyo ya es genético, ¿eh? Lleva piñón. Has comentado que tú acabaste Derecho y ya te metiste a Judicatura. Para la gente que se lo esté pensando o que se lo esté planteando, me gustaría que contaras un poquito, es decir, tú estás en cuarto, ¿vale? Acabas la carrera y a partir de ahí, ¿cómo te metes a Judicatura? Es decir, ¿te pones ya a comprar manuales, leyes y a estudiar o tienes que hacer... ¿Cómo fue? El proceso, yo particularmente empecé a mediados de cuarto, un poquito antes incluso, y fue ya en plan mirar de qué van las oposiciones y ya empezar a hablar con preparadores, buscar a gente que me podía preparar, hablar con ellos, entrevistarme con ellos y luego valorarlo y decidir con quién me gustaría que me preparara definitivamente las oposiciones. Al final yo creo que es lo más importante que tienes que hacer antes de decirte hacer las oposiciones, buscar qué sistemas hay, qué sistemas se adapta a ti y luego buscar una persona que se corresponda a tu forma de ser, porque igual hay una persona que necesita que le hagan una función más de que te dé caña para forzarte a estudiar más y a dar lo mejor de ti, y hay otra persona que no, que necesita más que una persona con la que hablar, desahogarse, que le ayude. Entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar antes de empezar a decir las oposiciones. Yo creo que las decisiones más importantes es decir el preparador y decir el sistema que vas a seguir estudiando. O Porque sea, una vez te comprometes con eso, tienes que estar 4 o 5 años con eso. tenéis como una figura, ¿no? Tenéis todo un preparador que es como vuestro tutor, ¿no? Entiendo, y Sí. os lleva un poquito el día a día. Bueno, es el que no. La verdad es que cuando tú escoges un tutor, haces un acto de fe con esa persona y esa persona lo hace contigo. De que tú comprometas con el sistema que te va a implantar esa persona, con el trabajo que te va a poner cada semana, con la forma de que te va a enseñar de preparar las oposiciones y confiar en ello, en tu trabajo, en la otra persona y sobre todo en ti mismo. Ya ves. Y para buscar ese preparador, ¿que hay algún tipo de web o es vía contactos o como... La verdad es que lo haces sobre todo por referencias o de profesores de universidad con los que puedas hablar o de exalumnos que conozcas y que estén preparando judicatura. Yo creo que al final lo mejor que puedes es buscar a gente que haya opositado o que esté opositando y que te presentan a sus preparadores y que te expliquen su experiencia y no sé, etcétera, la verdad. Genial. No, para que veas que esto es serio, ¿eh? O sea, tengo aquí las preguntas preparadas todas, ¿eh? Madre mía, profesional. Vale, me gustaría que contases pues también el tema o sea, el temario que te entra y un poquito tocar el examen, que es primero cuál es el temario que tocas y luego cómo es el examen, la estructura y demás. A ver, el temario actualmente son 324 temas. Algún año añaden algún tema o amplían algún tema.
y sobre todo se divide en civil, que es la parte, son 93 temas de civil, luego hay una parte de penal, que son 64 temas, y que te entra tanto penal general como penal especial. Luego te entra una parte de constitucional, que es la parte general, y luego ya te entran los procesales, tanto procesal civil como procesal penal, y luego una parte más pequeña, más reducida de administrativo, laboral y mercantil. Entonces los exámenes son 3 exámenes, son eliminatorios. En primer lugar tienes un examen tienes un examen tipo test, donde la nota donde marcan una nota de corte, y si lo pasas entras al primer oral. El primer oral te entran unos 180 temas y que comprende tanto civil como penal como constitucional. Si pasas ese examen, entras al segundo oral, que ya es el último, y que ya te entra la parte de los procesales, tanto civil como penal, como la parte de administrativo, laboral y mercantil. Y entonces, ahí está. Haces ese último examen y luego ya pruebas, decides destino, bueno, decides ya si judicatura o prefieres hacer fiscalía, y depende de ella, pues ya te envían a una escuela o a otra, etcétera. Claro, porque tenéis como una escuela, ¿no? Es decir, tú pasas los exámenes y a partir de ahí, ¿qué te vas? ¿Como a una especie de villa olímpica que tenéis? O... Pues te podría decir que es un poco así, porque luego, claro, las oposiciones podemos decir que es como la parte más teórica, ¿no? Más de puro aprendizaje del derecho, de estudiarlo y de comprenderlo. Luego ya cuando pases ya las oposiciones, bueno, depende de lo que de lo que tú elijas. La escuela de fiscalía se encuentra en Madrid y la escuela de judicatura está aquí en Barcelona. Entonces te pasas ahí un curso, 9 meses, donde te enseñan más la parte más práctica y donde hay exámenes, sigue habiendo clases de derecho y todo, pero ya es una parte más práctica porque ya tienes destino, bueno, con un juez de apoyo, etcétera. Bueno, con un juez titular, entonces haces una labor más de carácter práctico. Muy bien. Vale, vale, me gustaría, cambiando un poquito, pues saber cómo te organizas en el día a día, pues los sistemas que hay, o simplemente te miras la ley todo el rato, estudias, tenéis manuales, como... A ver, lo cierto es que nosotros tenemos mucho de Carperi, que yo creo que es como la editorial más importante quizás en judicatura, es la que más abolengo tiene tanto en nuestros estudiantes, preparadores y sobre todo en tribunales. Y lo cierto es que, bueno, el día depende sobre todo del sistema que adoptes, ¿no? Porque si tú adoptas un sistema de vueltas, generalmente haces solo temas nuevos, y entonces haces un número entre 5 y 8 y te dedicas exclusivamente a preparar temas nuevos. Luego hay un sistema semi-arrastre que preparas menos temas nuevos, entre 3 y 4, pero arrastras los temas de las últimas 3, 4 o 2 semanas. Lo haces un sistema que es de puro arrastre, que es avanzas poco a poco, avanzas 1 o 2 temas, pero luego arrastras unos grupos grandes de tema de 20, 30 anteriores. Entonces yo personalmente sigo un sistema de semi-arrastre, entonces por la mañana generalmente me estructuro a estudiar los temas nuevos y luego por la tarde me dedico a los temas de las semanas anteriores. Pero bueno, al final eso es una cosa de hablar con tu preparador y de la forma que tú encares el día, dependiendo de cuándo eres más productivo y de cuándo menos. La verdad es que es más una lección personal de cómo estructurar el día. Luego, sobre todo, de material de estudio, aunque sí que hay temas que te vas a pasar, sobre todo en Carperi, yo creo que al final la gente tiende a confiar más en la ley y a estudiar puramente la ley, sobre todo porque hay muchos temas que son exclusivamente derecho positivo, y al final lo que te sirve más es estudiarte la ley porque ahí te aseguras a no equivocarte. Claro. No, claro, ahí es pim pam. Vale, también otra vez, cambiando un poquito de tercio, tú se podría decir que eres un héroe, ¿no? Prácticamente para todo, un referente para los opositores, porque, bueno, sabemos ya, eres de los pocos que mantiene una relación, ¿no? Tienes novia. Y es casi una heroicidad, ¿no? Un poquito, pues si nos podrías explicar cómo se dio eso y cómo un poquito el compaginar la oposición con una relación, que también, joder, tiene que ser jodido. Bueno, la verdad es que yo dio la coincidencia de que empezó con mi actual pareja 15, 20 días antes de empezar a opositar, como consecuencia de un viaje de amigos, etcétera. Y lo cierto es que la verdad es que la forma de gestionar relaciones con las oposiciones es al final es una opción de que tienes que hablar con tu pareja, y sobre todo yo creo que es una opción de sacrificio personal, en el sentido de que tienes que, quizás, bueno, personalmente yo, por ejemplo, estudio más por la mañana, me pongo antes, me levanto a las 6:30, 7, y entonces las 10 horas de estudio las puedo acabar a las 6, 6:30, entonces ya tienes un tiempo ya para estar con la otra pareja, para quedar con amigos, etcétera. Entonces te puedes reservar un ámbito de vida privada. Pero lo cierto es que a muchos opositores les asusta este aspecto de cómo voy a compaginar mi vida privada, Claro. mi vida íntima, con las oposiciones cuando es algo tan absorbente. Lo cierto es que es al final un criterio de organización,
y sobre todo de sacrificio, de tener muy claro que las oposiciones las tienes que cumplir el trabajo que te marques semanalmente, cueste lo que cueste, y si para ello te tienes que levantar antes, lo tienes que hacer. Y luego la parte de la gestión personal es sobre todo de también tienes que hacer entender a la otra persona de lo importante que es esto para ti y luego buscar sobre todo puntos en común y yo creo que ayuda mucho tener horarios. Es que te cambia la vida por completo, ¿no? Es como lo que dicen de los tenistas, ¿no? Que no vale solo con la parte de calidad, digamos, con tener memoria y, bueno, con servir para ellos, sino hay una vertiente también, pues más, un rollo más psicológico, ¿no? De aguantar, ser constante y, bueno, Bueno, darle... yo creo que al final lo más difícil de las oposiciones es el nivel psicológico, porque al final el estudio es muy mecánico, ya cuando llevas 3 meses, 4, ya te das cuenta de que las oposiciones, ya cuando te adaptas al sistema y a la forma de estudio, es siempre lo mismo, es repetir, repetir, es cantar. No hay mayor secreto. Al final lo más importante es aguantarlo psicológicamente, que es donde la gente, donde los opositores acostumbramos a sufrir más, porque tú ves como la gente sigue con sus vidas, todo sigue desarrollándose a su alrededor y tú estás, mientras estás en casa estudiando muchas horas y piensa que luego el rango de edad de los opositores acostumbra a estar entre los 22 y 28 años. Son edades que la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de hacer cosas y entonces cuesta mucho ese sacrificio personal de ponerte tantas limitaciones y sacrificarte tanto por las oposiciones. Yo creo que si eso, y yo creo que es una de las razones principales por la que la vocación es muy importante a la hora de encarar una oposición, porque si no quieres realmente conseguir eso, es muy difícil aguantar ese sacrificio personal que te implica la oposición. Pues sí. Pues nada, ya yo creo que un poquito para toda la peña que se lo esté planteando o que esté empezando, yo creo que has sacado un montón de cosas. Gracias por enmarronarte con esto, tío. Supongo Un placer. que tendrás mucho curro por delante. No te quiero ya molestar mucho más, simplemente para acabar un brindis y nada, un brindis por lo que tú quieras, tío. Que esté todo el mundo a salvo, paciencia y que sea lo que Dios quiera. Vale, nene. Pues nada, salud. Salud. Qué grande.